Hola, buenos días, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte este domingo por la mañana. ¿Cómo amaneciste? ¿Con ánimo o todavía con sueño, cansado? Bueno, no importa cómo hayas amanecido, gloria a Dios que hemos amanecido y que hemos despertado a un nuevo día, a una nueva oportunidad para agradecer a Dios todo lo bueno que Él ha hecho para con nosotros y lo bueno que ha sido hacia nosotros. Quiero animarte a que este tiempo antes de iniciar nuestra reunión, abras tu Biblia en el libro de Salmos, capítulo 43, en el versículo 3, y vamos a leerlo juntos. Y dice así: envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Y yo quisiera que esto fuera tu clamor en esta mañana, que tú le digas: Dios, hoy envía tu luz y tu verdad a mi vida, que estas me guíen, que estas me lleven ante tu presencia, porque quiero entrar a tu presencia con alabanza, con acción de gracias, con regocijo, con gratitud en mi corazón. Así es que, ¿qué te parece si le pedimos a Dios que hoy Él toque nuestra vida, toque nuestro ser y hable a nuestros corazones? Padre, en esta mañana queremos exaltarte, queremos bendecir tu nombre, exaltar tu nombre, y hoy queremos pedirte que tú vengas y que tú entres en nuestro corazón, que tú envíes tu bendición a nuestras vidas y que seamos atraídos a tu presencia, atraídos a tu morada celestial, y que podamos tener ese encuentro en este momento contigo. Queremos adorarte y queremos glorificarte de lo más profundo de nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Nos disponemos para entrar en alabanza y en adoración. Rey de reyes, majestad, Dios del cielo, viviendo en mí, Salvador, mi fiel amigo, libertador, principio y fin. Ante tu trono me postraré, oh majestad, me postraré, lo traigo todo ante ti, con ropaje real que no mereció. Vivo para servir tu majestad. La tierra y los cielos te adoran. Tu amor eterno, verdadero y fiel, Salvador de las naciones. Ahora vengo a acercarme a ti, pues todo en mí te quiere
Dice el Salmo 42, versículo 1: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Nos presentamos, Señor, esta mañana delante de ti. Nosotros tenemos sed. Nuestra alma te anhela y te busca hoy. Tu voz oigo decir, ven y búscame, y yo respondo, tu rostro buscaré, tu voz oigo decir, ven y búscame, y yo respondo, tu rostro buscaré. Estás aquí, tu presencia está junto a mí. Y mientras yo espero en ti, me rodeas. Purifícame, ven y lávame. Te anhelo a ti, Señor, y busco más de ti. Estás aquí, tu presencia está junto a mí.
presencia. No puedo vivir sin tu amor, sin tu presencia. Tu presencia. No hay nada que se compara a tu presencia. Tu presencia. No puedo vivir sin tu amor, sin tu presencia. Tu presencia. No hay nada que se compare a tu presencia. Tu presencia. No puedo vivir sin tu amor, sin tu presencia. Tu presencia. Estás aquí. Tu presencia está junto a mí. Y mientras yo espero en ti, me rodeas. Estás aquí, tu presencia está junto a mí. Y mientras yo espero en ti, me rodeas. Pues ha llegado uno de los tiempos más emocionantes y este es dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. ¿Y por qué digo emocionantes? Pues porque cuando nosotros damos y sembramos en el reino de Dios, Él bendice nuestra vida y Él provee y nos da todo lo que necesitamos. ¿Y qué te parece si hoy tú y yo comenzamos a hacer tesoros en el cielo para que cuando los necesitamos podamos tomar de esos recursos y Dios con gusto pueda dárnoslos? Te invito también a que leamos esta parte de la escritura, Números 23:19, que dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Qué hermoso es ver a través de esta palabra que lo que Dios ha dicho, Él lo va a hacer, y lo que Dios ha prometido, Él te lo va a dar, porque esa es su palabra y Él es fiel a su palabra. Te invito a que hagamos nuestra declaración juntos, hagámoslo con fe, grítalo, decláralo, pero sobre todo créelo en tu corazón. Vamos a hacerlo. Al dar mi ofrenda hoy, me paro sobre la fiabilidad de la palabra de Dios. La palabra de Dios es perfecta, digna de confianza y sobrenatural. Es la voz de Dios para mi vida. Yo creo que las promesas de Dios en las Escrituras son para mí y por la fe las recibo. Manejaré todos mis recursos según la palabra del Señor. Yo creo que este es algo bueno que nosotros podemos hacer, manejar nuestros recursos de acuerdo a la palabra, porque créeme, ahí hay bendición. Pues vamos a ver nuestro video sobre nuestras ofrendas para África. Yo te animo a que te esfuerces en este tiempo y que podamos sembrar en las naciones y podamos sembrar en otro lugar donde Dios quiere que nosotros sembremos, y que lo que Él ponga en tu corazón, tú lo hagas en fe, creyendo que lo estás haciendo para Él y que de Él vas a recibir tu recompensa. La Biblia nos instruye a ir a las naciones y a ser discípulos. Mientras que no siempre tenemos la oportunidad de ir físicamente, podemos tener un impacto internacional desde donde estamos. Benan y Hannah Mugisha han estado trabajando arduamente en Uganda, yendo a las partes más remotas de la selva para compartir el mensaje transformador de la palabra de Dios.
Con tal de alcanzar a más personas con el poder del Espíritu Santo, ellos han establecido una escuela bíblica móvil, la cual está entrenando a cientos de líderes y pastores para compartir el Evangelio. Benan y Hannah han visto muchas vidas transformadas por medio de este ministerio y creemos que el Espíritu Santo se está moviendo de maneras poderosas. Desde hace varios años, nosotros hemos sido parte de esta visión, ayudando a extender el reino del cielo aún en los lugares más alejados en Uganda. Por medio del apoyo de muchos de ustedes, hemos logrado agrandar esta visión y esparcir la semilla de la palabra de Dios. Durante este mes de marzo, queremos invitarte a colaborar con nosotros en impactar a las naciones por medio de sembrar en esta misión. Aunque no podemos estar allí físicamente, podemos impactar por medio de compartir de las enormes bendiciones que Dios nos ha dado. Creemos que cuando sembramos en tiempos de sequía, recibiremos una cosecha abundante. Sembremos juntos en Uganda. Buenos días, iglesia. Es un gusto saludarles nuevamente este domingo. Dios les bendiga. Es nuestro deseo que ustedes estén pues disfrutando de estos tiempos en línea cada domingo. Yo sé que es muy diferente a lo que estábamos acostumbrados hace un año, pero pues yo creo que Dios tiene un propósito en absolutamente todo lo que sucede, aún en medio de las situaciones difíciles de la vida. Pues Dios está con nosotros y tiene su propósito. Y bueno, pues esta mañana yo quiero compartir con ustedes un tema que he titulado Anfitriones del Arca. Anfitriones del Arca. El arca, bueno, ¿de qué estoy hablando? El arca del pacto del Antiguo Testamento. Y pues vamos a estar hablando un poco acerca de lo que el arca representa. Algunas personas que fueron anfitriones muy buenos del arca, algunos que fueron anfitriones pues malos del arca y otros muy apáticos. Pero pues antes de entrar en cualquier otra cosa el día de hoy, yo quisiera tomar un momento para orar y pedir la bendición del Señor en lo que vamos a estar haciendo. Padre, te doy las gracias hoy por esta hermosa oportunidad que me das de estar con tu pueblo, de que podamos reunirnos aún por este medio en línea. Quiero pedirte que tú te muevas de una forma poderosa, una forma real en cada casa, en cada hogar, que no sea solamente algo que estemos viendo en una pantalla o en un celular, sino que sea, Señor, un tiempo de impacto, un tiempo en el cual tú estás hablando a nuestras vidas y nosotros también somos transformados por ti. Quiero pedirte que nos conviertas en buenos anfitriones de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, para abrir este tiempo también tengo una pregunta para ustedes y esta pregunta es: ¿has sido anfitrión para alguien especial, alguien importante? Pues para ti, para tu familia, quizá alguien que has hospedado en tu casa, alguien que se ha quedado la noche una o varias veces contigo. Y pues, ¿cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo trataste a esa persona? ¿Cómo fuiste como anfitrión? ¿Qué es lo que te gusta hacer cuando alguien se queda en tu casa? Entonces, pues me gustaría que comentaras eso en el chat en este momento, pero también que pensaras un poco acerca de, por ejemplo, ¿quiénes han sido los invitados dentro de tu casa? ¿Cómo has tratado a esas personas? Porque pues nosotros somos anfitriones en varias ocasiones en la vida, no solamente de lo que vamos a estar hablando hoy, del arca, sino también anfitriones a otras personas. Y una de las características de nosotros como cristianos debe de ser que debemos de ser hospedadores. Bueno, yo les dejo ese pensamiento y pues vamos a meternos en el material del día de hoy.
El arca del pacto es el mueble más importante dentro del tabernáculo del Antiguo Testamento, el tabernáculo de Moisés, el tabernáculo de David también, y además el templo de Salomón. En este mueble hay muchísimos simbolismos, sombras, tipos de cosas que nosotros ahora vivimos en el Nuevo Testamento y revelan aspectos del gran propósito que Dios tiene. El arca representa en primer lugar el trono de Dios en la tierra. Representa donde Dios mora, donde Dios gobierna, desde donde Dios ejerce su autoridad aquí en la tierra. También representa la presencia de Cristo por el Espíritu Santo en medio de su pueblo redimido. Además, el arca representa la gloria de Dios revelada en el orden divino de la adoración. También el arca representa la plenitud de la deidad, Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, revelado en el Señor Jesucristo. Y pues la iglesia del Señor Jesucristo ha llegado a ser anfitriona del arca. En otras palabras, ahora es la iglesia donde Dios mora entre su pueblo. Es la iglesia donde Dios establece su trono sobre las alabanzas de su pueblo. Y así como el arca representaba el trono de Dios en los tiempos del Antiguo Testamento, estaba ahí en el lugar santísimo dentro del tabernáculo, así la presencia de Dios ahora mora con nosotros como creyentes y por medio de la iglesia del Señor Jesucristo. Así como los sacerdotes del Antiguo Testamento custodiaban el arca, nosotros, los sacerdotes del Nuevo Testamento, ahora somos anfitriones, los encargados de cuidar de la presencia de Dios en nuestro templo, que es nuestro cuerpo como individuos o colectivamente como la iglesia del Señor Jesucristo. Y debemos de saber cómo tratar correctamente el arca. Fíjense que el arca siempre traía gran bendición, traía la bendición de Dios, la vida de Dios, la victoria para el pueblo de Dios cuando se trataba de una forma correcta. Pero también traía maldición, muerte, derrota cuando se manejaba el arca de una forma totalmente incorrecta. La presencia de Dios es fuente de vida para el creyente del Nuevo Testamento que trata la presencia de Dios como es, con santidad, con respeto, con gran reverencia. Pero por el otro lado, pues nosotros también podemos ver que cuando se trata con presunción, cuando se trata la presencia de Dios, pues con apatía, no trae bendición a la vida de las personas. Entonces tenemos que saber cómo tratar la presencia de Dios. Esto es muy importante y yo quiero que pues realmente lo estés considerando, lo estés pensando en tu corazón en este momento mientras estamos hablando de esto, porque tú y yo hemos sido llamados a ser anfitriones del arca o anfitriones de la presencia de Dios. Y yo creo que este tema llega a ser especialmente relevante ahora en nuestros tiempos, en estos tiempos en los cuales nosotros no estamos celebrando nuestra reunión todos juntos en un solo lugar, sino estamos en las diferentes casas, en primer lugar por causa de la pandemia, pero nosotros tenemos que saber cómo vamos a tratar la presencia de Dios cuando nos reunimos, quizá un
uno solo, o quizá 2 o 3 en la casa, o quizá toda la familia en la casa. ¿Cómo estamos tratando la presencia de Dios entre nosotros? Cuando estamos viendo la reunión, ¿estamos involucrados en lo que estamos haciendo? ¿O es como lo que comenté la semana pasada, ¿no? Como un programa de televisión que prendemos y está por ahí mientras nosotros estamos haciendo otra cosa? Nosotros debemos de ser buenos anfitriones de la presencia del Espíritu Santo. Pues hay diferentes resultados que se pueden dar dependiendo del trato que le damos a la presencia de Dios. Y pues hay aquellos que ignoran el arca y pues alejan la bendición de Dios de sus hogares. Luego también hay aquellos que menosprecian o demuestran irreverencia hacia el arca, y eso pues no solamente aleja la bendición, sino atrae maldición a la vida de las personas. Y finalmente tenemos aquellos que aprecian el arca, reverencian la presencia de Dios, y eso traerá la bendición de Dios sobre nuestros hogares y sobre nuestras familias. Entonces yo creo que es importante que tomemos una actitud correcta acerca de la presencia de Dios. Quiero leerles una cita de 2 de Samuel capítulo 6, el versículo 11. 2 de Samuel 6, 11 nos dice: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Era una casa donde pues Obed-edom era un buen anfitrión del arca del pacto. El arca del pacto estuvo ahí en su casa durante esos 3 meses, y pues hubo gran bendición dentro de su casa, dentro de su hogar, con su familia. Me imagino que hubo prosperidad económica. No nos explica exactamente cuál fue la gran bendición que este hombre recibió, pero podemos entender que pues hubo bendición en su hogar, hubo bendición en su vida por causa del arca del pacto que estaba entre ellos, dentro de esa casa. Seguramente había salud, seguramente había prosperidad en todas las áreas, en quizás los negocios, o también en cuanto a la familia, el crecimiento, quizás sus campos, el maíz se daba, ¿no? Por si lo pusiéramos en los términos del día de hoy, seguramente en ese tiempo tenían más bien el trigo y algunas otras cosas que sembraban, pero hubo gran prosperidad en su casa. La bendición de Dios estaba sobre su vida, y creo que tú y yo queremos esa clase de bendición también en nuestras vidas, y por lo tanto debemos de ser buenos anfitriones del arca. Bueno, quiero hablar un poco sobre estas actitudes, 3 actitudes que podemos tener acerca del arca y los resultados que obtendremos de cada una de estas actitudes. Entonces tenemos aquí, en primer lugar, la actitud de apatía y descuido. La actitud de apatía y descuido. Ahora, un anfitrión que es apático no es necesariamente un anfitrión malo. Quiero que entendamos esto. No es que de plano es alguien que está rechazando a alguien que llega a su casa, sino más bien simplemente no le pone la atención debida, no saca los detalles hacia esa persona. Y en este caso estamos hablando del arca, y acuérdense que el arca representa la presencia de Dios. Entonces estamos hablando de ser anfitriones para la presencia del Espíritu Santo dentro de nuestras vidas, dentro de nuestros hogares. Y cuando pensamos en esto, cuando pensamos en ser un anfitrión en lo natural, creo que podemos tener pues muchas diferentes reacciones cuando alguien llega a nuestra casa, ¿no? Hay aquellos que dicen: ay no, ahí viene otra vez, va a quedarse la noche, ¿verdad? A lo mejor es la suegra o el suegro o el cuñado, ay, como si fuera algo pesado, y hay una actitud negativa hacia esa persona, un rechazo hacia esa persona, que no debería de ser, pero a veces así somos. O también puede haber casos cuando alguien llega y nosotros simplemente decimos: llegó otra vez, ok, bueno, está bueno, ahí está la recámara, pásate con tus cosas. Y
no le hacemos así como que una gran bienvenida, no le hacemos sentir muy bien, pero tampoco le hacemos sentir tan mal, ¿verdad? Y luego, pues podemos ser buenos anfitriones. ¿Y qué hace un buen anfitrión? Bueno, nosotros hemos querido ser buenos anfitriones cuando hemos tenido visitas. A veces hemos tenido pastores que han venido a visitar, predican en la iglesia y se quedan con nosotros, y siempre buscamos lo mejor para ellos, ¿no? Ponemos, tendemos la cama de la mejor manera. Ponemos quizá algunos, ¿cómo se llama? Tentempiés para ellos, un platito con fruta o algunos dulces. Les preparamos el café, el té, todo lo queremos tener listo, el desayuno a cierta hora, todo arreglado, todo bonito. Pues eso es dar una mayor atención a nuestras visitas y ser buenos anfitriones. Y pues yo creo que así debemos de ser también con la presencia de Dios en nuestros hogares y en nuestras vidas. Pues vamos a hablar un poco acerca de la actitud de apatía y descuido en el Antiguo Testamento hacia el arca. En cada uno de estos puntos quiero hablar acerca de la actitud en el Antiguo Testamento hacia el arca del pacto y hacia la presencia de Dios, y la actitud en el Nuevo Testamento, y luego llevar esto también a nuestras propias vidas y a nuestros propios hogares. La actitud de apatía y descuido en Israel. En ciertos tiempos en la historia de Israel, el arca era descuidada y abandonada. Por ejemplo, en el tiempo de Elí, en la época de los jueces, esto sucedió. Estaba el arca realmente en su lugar, dentro del tabernáculo de Moisés, en el lugar santísimo, como debía de ser. Y sin embargo, pues había un gran descuido de parte de los sacerdotes. Elí, pues más o menos hacía su trabajo, pero los hijos de Elí, de plano eran hombres impíos, funcionaban como sacerdotes, pero ni siquiera conocían al Señor. Eso sería un poco como pues el día de hoy, ¿no? Quieres decir que tú eres pastor o que tú tienes a tu cargo una iglesia, pero ni siquiera conoces al Señor. Hermanos, cosas así suceden todavía el día de hoy. Sobre todo si miramos hacia la historia de la iglesia, en la era medieval hubo muchos sacerdotes dentro de la iglesia tradicional que ni siquiera conocían a Dios y estaban ahí porque era un cargo político, era una responsabilidad que les hacía popular, les daba cierto poder dentro del mundo de ese tiempo, y por eso querían servir como sacerdotes. Y probablemente era algo de lo mismo en los tiempos de Elí. Los hijos de Elí realmente no conocían a Dios, y sin embargo, por causa de la tradición y porque su papá era el sacerdote, ellos también eran sacerdotes, pero no conocían al Señor. Y durante ese tiempo hubo realmente un descuido, hubo apatía hacia el arca del pacto. Estaba ahí, pero estaba básicamente abandonada. Quizás nada más hacían lo que se tenía que hacer de mantener la limpieza en ese lugar y pues hasta ahí recibir los sacrificios de la gente. Bueno, sabemos que los hijos de Elí hasta se pasaban ahí, querían robar los sacrificios que la gente ofrecía y demás, pero había una actitud general de descuido durante esa época. También podemos ver que durante la vida de Samuel, Saúl, parte de la vida de David, dependiendo de cómo interpretamos ciertos pasajes, podemos llegar a la conclusión de que pasaron aproximadamente 100 años en los cuales el arca estaba en una casa en una área que se llamaba Kiriat Jearim, en la casa de un hombre llamado Abinadab, y se guardó el arca ahí en esa casa durante todos esos años, y básicamente nadie hacía caso al arca. El arca, acuérdense que representa, ¿qué cosa? La presencia de Dios. Entonces estamos hablando aquí de una larga época en la cual nadie hacía caso a la presencia de Dios. Vamos a leer primero de Samuel 7, 1 y 2.
Dice, vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en la casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, aquí habla de 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Ahora, estos 20 años en el texto, en la Septuaginta, nos explica que estos 20 años fueron los años en los cuales la gente de Israel lamentaba en pos de Jehová, pero que en realidad el arca estuvo guardada muchísimo tiempo, además de esos 20 años. Muchos consideran que puede ser hasta 80 años más estos 20, que puede ser casi un total de alrededor de pues un siglo, ¿no? 100 años. En los tiempos de la decadencia espiritual de Israel, generalmente había apatía hacia el arca de Dios. Siempre cuando había decadencia, por ejemplo, los reyes de Israel eran corruptos, eran malos, no buscaban al Señor, sino cerraban su corazón a Dios y comenzaban a servir a otros dioses, comenzaban a servir los ídolos. Hubo varias ocasiones en las cuales la gente de Israel ya no buscaba a Dios y hasta se cerraban las puertas del templo y no se permitía a la gente ofrecer sacrificios a Dios. Los sacerdotes ya no hacían ningún trabajo. Se cerraba todo el sistema de adoración hacia Dios. Y en esos tiempos pues hubo un gran abandono tanto de la ley, la palabra de Dios, como también el arca del pacto, la presencia de Dios. Nadie estaba buscando la presencia de Dios durante esos tiempos. Ahora, durante unos 35 a 40 años, durante el reinado de David, y esto sí se pone muy interesante. ¿Se acuerdan que David levantó un tabernáculo? Levantó una tienda en Jerusalén en donde pues hubo sacerdotes ministrando con gozo, con júbilo alrededor del arca del pacto. Y en ese tiempo pues hubo pues una excelente actitud hacia el arca. David fue un muy buen anfitrión del arca una vez que aprendió cómo se debía de tratar. Pero el tabernáculo de Moisés seguía funcionando en una área que se llamaba Gabaón, y dentro del tabernáculo de Moisés ya no había arca de pacto. En otras palabras, tenían el lugar santo, tenían el atrio, pero en sí, dentro del lugar santísimo, no había nada. Estaba totalmente vacío esa parte, o vacía esa parte del tabernáculo de Moisés. Entonces llegaron las personas a hacer sus sacrificios ahí. Los sacerdotes hacían todo el ritual que tenían que hacer, todas las ceremonias se llevaban a cabo, pero dentro del lugar santísimo no había arca. Y pues esto me habla acerca de un sistema de religión que no nos lleva a nada. Porque en sí Dios no estaba en ese lugar ya. El arca representa ¿qué cosa? La presencia de Dios, el trono de Dios, donde Dios habita. Y bueno, no solamente lo representa, sino que en ciertos momentos Dios mismo llegaba y resplandecía desde dentro del lugar santísimo. Él iluminaba ese lugar. Pero cuando no había nada en el lugar santísimo, pues era como una religión muerta nada más. Y tenemos que tener cuidado de no descuidar el arca, porque si descuidamos el arca, ¿con qué vamos a terminar? Con una religión muerta, una religión que no tiene nada que ver con relación de nosotros con Dios, sino solamente religión. Y la religión no nos lleva a nada. Debemos de recordar que Dios no está buscando una nueva religión. Dios está buscando nuestros corazones y está buscando relacionarse con nosotros. Entonces, pues esa es la actitud de descuido en el Antiguo Testamento, algunos ejemplos de esa actitud. Ahora vamos al Nuevo Testamento, algunas actitudes de descuido dentro del Nuevo Testamento. Es fácil desarrollar una actitud de descuido o apatía hacia la presencia de Dios. Si no cuidamos nuestro corazón, podemos desarrollar una actitud de apatía hacia Dios, aún en medio de la oración, la alabanza, la predicación de la palabra.
Y creo que es un peligro muy grande para nosotros en esta época, sobre todo pues es algo que siempre se ha dado, aún en las reuniones físicas de la iglesia. Me acuerdo de tantas veces de haber visto a gente pues bostezando, ¿verdad? Ay, qué sueño, durmiendo durante la reunión de la iglesia o la predicación, o la gente que luego está distrayéndose, quizás saca su teléfono y empieza a ver Facebook en vez de estar pues poniendo atención a las cosas de Dios. Bueno, pues son cosas que yo sé que suceden, pero llegamos a ser como el pueblo de que Jesús habló en Mateo 15, 8 y 9. Voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, donde dice: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Entonces los labios se están moviendo como si estuviéramos orando, si estuviéramos cantando, pero en el corazón estamos pensando otras cosas. En nuestro corazón estamos lejos del Señor, y tenemos que tener mucho cuidado con esta actitud. También es fácil dejar nuestro primer amor. Ya con esto tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? La Biblia dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. En otras palabras, tenían cierto discernimiento. Y has sufrido, has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Eran buenos siervos. Y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es una iglesia que todavía estaba muy activa, personas que estaban sirviendo de todo corazón realmente, pero ya no tenían amor por Dios. Ya no eran buenos anfitriones del arca, de la presencia de Dios. Habían llegado al punto en su relación con Dios en que estaban pues sí sirviendo, estaban haciendo muchas cosas muy buenas, habían pues entendido que hay una doctrina correcta que tienen que seguir, y rechazaban la falsa doctrina, pero ¿dónde estaba el primer amor? Y esto es importante para nosotros también el día de hoy. ¿Estamos plenamente enamorados de Cristo? ¿Estamos en relación con Dios? ¿Somos buenos anfitriones del arca? ¿Amamos el arca de Dios, o la presencia, el trono de Dios, el señorío de Cristo en nuestras vidas? ¿O hemos llegado a ser como esta gente en la iglesia de Éfeso, que aunque estaban haciendo muy buenas cosas, habían dejado su primer amor por Dios, por Cristo, por la llenura del Espíritu Santo, por convivir con Dios, por tener comunión con Dios? Tenemos que tener cuidado, porque esto nos lleva a una actitud de apatía como anfitriones del arca. Recordemos que Jesucristo es el cumplimiento el arca del pacto en el Antiguo Testamento. De la misma manera en que lo tratamos a Él, tratamos el arca. Entonces, si no estamos plenamente enamorados, si no estamos plenamente con, vamos a decir, celo, pasión por Dios, por su presencia, pues no vamos a ser buenos anfitriones del arca. Más bien, llegamos a ser anfitriones apáticos del arca. Bien, la segunda actitud que nosotros podemos tener hacia el arca, pues también es una actitud totalmente equivocada. Y aquí yo quiero hablar acerca de la actitud de presunción irreverente. Una actitud de presunción irreverente trae derrota y trae muerte. Cuando nosotros tenemos una actitud totalmente equivocada hacia el arca, hacia la presencia de Dios, una actitud no solamente de apatía, de ignorancia, sino una actitud de menosprecio, esto trae maldición. Entonces tenemos que cuidar nuestro corazón en cuanto a cómo estamos tratando la presencia de Dios. Yo sé que la mayoría de las personas no van a hacer esto.
Y la mayoría de las personas pues van a tener el cuidado debido hacia la presencia de Dios, pero no todos. Algunos por ignorancia traen maldición a sus propias vidas. Entonces vamos a hablar un poco de esto. En el Antiguo Testamento, acuérdense que el arca por un tiempo estuvo en manos de los filisteos. Hubo una batalla, el pueblo de Israel, en el tiempo precisamente de descuido del arca. Ellos dijeron, vamos a sacar el arca del pacto, porque el arca del pacto en su historia, en la historia del pueblo de Israel, pues les traía la victoria cuando ellos reconocían que era Dios quien iba delante de ellos. Entonces el arca del pacto dijeron, pues las vamos a sacar aquí a la batalla para que nos vaya mejor en nuestra batalla contra los filisteos. Sin embargo, como no tenían relación con el Dios del arca ya, sino solamente usaban el arca como si fuera un amuleto, como si fuera algo para atraer la buena suerte para su batalla en ese día, Dios permitió que los filisteos capturaran el arca del pacto. Y pues ellos entonces se llevaron el arca a su propia tierra y lo pusieron dentro del templo de su Dios. Los filisteos entonces tomaron el arca, esto fue en los últimos días del sacerdocio de Elí, y el arca estuvo en 3 diferentes ciudades de los filisteos. ¿Por qué en 3? Porque en cada ciudad donde llegaba el arca les iba muy mal. Entonces los filisteos decían, no queremos el arca más en esta ciudad, llévensela de aquí. Y ya iba a otra ciudad y caía maldición en ese lugar. Hubo maldiciones, por ejemplo, de tumores que comenzaron a crecer en la vida de la gente o en el cuerpo de las personas. También hubo, de lo que podemos entender, plagas de ratas en las ciudades cada vez que llegaba el arca del pacto. Entonces la gente se estaba enfermando, había plaga, había muerte cada vez que el arca del pacto estaba en algún lugar dentro de las ciudades de los filisteos. Ahora, ¿por qué las plagas? ¿Por qué la muerte? La presencia de Dios debería de traer bendición, ¿no? Pues por supuesto que sí, la presencia de Dios trae bendición a nuestras vidas, pero tenemos que ser buenos anfitriones de la presencia. Tenemos que tener relación con el Dios del arca y no solamente tratar el arca como algún objeto sagrado por ahí. La presencia de Dios, tenemos que tener la verdadera presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestro lugar de trabajo, en nuestra escuela, en todo lo que nosotros hacemos y lo que tenemos en nuestra familia, pero necesitamos tener relación con el Dios de la presencia. Entonces esa es la gran diferencia. Ellos intentaron colocar el arca del Dios viviente en el templo de sus ídolos, de su dios Dagón. Quizá algunos de ustedes se acuerdan como en la mañana fueron los sacerdotes de Dagón y la estatua, el ídolo de Dagón se había caído postrado delante del arca de Dios. Lo levantaron al otro día, cayó otra vez y se rompieron, si no mal me acuerdo, se rompieron pedazos de sus manos y su cabeza de esta estatua y quedó postrada delante del arca de Dios. Pues otra vez, ¿por qué? Porque estaban tratando el arca del pacto con irreverencia. Y Dios quería demostrarles que su ídolo, Dagón, no era ningún Dios delante de él. Muy interesante. También podemos entender que pues, los filisteos eran hombres impíos, no tenían ninguna relación con Dios, por eso caían las plagas. No tenían pacto con Dios. Tenían el arca del pacto, pero no tenían el pacto con el Dios del arca. Y otra vez, pues, ¿qué trae eso? Maldición. Hermanos, amigos, quiero que ustedes se aseguren de que tengan un pacto con Dios. ¿Cómo podemos formar un pacto con Dios? Entregamos nuestra vida, nuestro corazón al Señor y le decimos que le vamos a servir todos los días de nuestra vida. Hacemos a Jesucristo Señor de nuestras vidas, porque cuando hacemos eso entramos en el nuevo pacto de la sangre de Jesucristo, y cuando estamos en pacto con Él, entonces podemos tener el arca, la presencia
presencia del pacto con nosotros y traerá gran bendición. Bueno, el pueblo de Israel también falló en muchas ocasiones en cuanto a su conocimiento de qué hacer con el arca del pacto. Menospreciaron el arca. También cuando llegó de regreso de la tierra de los filisteos, había mucha ignorancia en ese tiempo. El lugar del arca era en el lugar santísimo, y cuando se transportaba el arca se debía llevar pues básicamente unos postes largos que iban entre anillos que había en las 4 esquinas del arca, y los sacerdotes debían de cargar el arca sobre sus hombros. Pues llegó y además de eso tenía que estar cubierta de la vista de la gente. Había varias capas que se ponían encima del arca cuando se transportaba. Una tela muy especial, primero pieles, después una tela azul muy especial, y pues de esa forma se transportaba el arca. Pero bueno, los filisteos lo mandan de regreso sobre un carro, llega a la tierra de Israel en un lugar que se llama Bet-Semes, y cuando llega a ese lugar el pueblo de Israel se regocija, ya llegó el arca, y estaban felices, ¿no? Pusieron el arca sobre una gran piedra por ahí, pero nos dice ahí en 1 de Samuel 6, versículo 19, pero el Señor mató a 70 hombres de Bet-Semes porque miraron dentro del arca del Señor. Otras versiones hablan de 70,000. Y el pueblo hizo gran duelo por lo que el Señor había hecho. Ahora, ¿qué hicieron estos hombres? Pues ellos quitaron el propiciatorio, que era como la tapa que cubría el arca. Dentro del arca estaban las tablas de la ley. Había también un frasco, una vasija de oro donde estaba una muestra del maná que ellos recibieron en el desierto, y además estaba la vara de Aarón que reverdeció. Esa es otra historia, pero había esas 3 cosas dentro del arca, y esta tapa, el propiciatorio, donde se ofrecía el sacrificio, donde se rociaba la sangre una vez al año por el pecado del pueblo, pues eso cubría lo que había ahí adentro. Y estos hombres en Bet-Semes, por curiosidad, quitaron la tapa, miraron dentro y murieron después de mirar para adentro. Y yo siempre me preguntaba, ¿por qué murieron? Por mirar dentro del arca. Qué cosa tan extraña. Pues si te fijas, están las tablas de la ley adentro. Y la ley trae muerte. Necesitamos sangre, la sangre del Cordero, para cubrir nuestro pecado, para que no entremos en juicio o no caigamos bajo el juicio de Dios. Entonces, al quitar ese propiciatorio, ellos estaban removiendo la sangre. Es como si hoy en día nosotros quisiéramos acercarnos a Dios aparte de Jesucristo, de otra forma, fuera del plan de Dios. Pues no se puede, y eso es lo que sucedió en ese tiempo. Pues también, así como el sacerdote debía acercarse a Dios siempre con sangre, o el resultado era muerte, estos hombres intentaron acercarse a Dios sin sangre. Qué importante es la sangre de Jesucristo, la cruz del Señor Jesucristo. Y gracias al Señor Jesucristo y esa cruz, nosotros podemos acercarnos a Dios el día de hoy sin preocuparnos y sin morir. Gracias al Señor. Pues otro ejemplo en el Antiguo Testamento de una actitud equivocada es Usa. Usa murió al tocar el arca. Ahora es un tiempo un poco más adelante. David ya había preparado un lugar en Jerusalén donde el arca iba a reposar, y Dios le dio el plan para hacer esto. Dios le permitió hacer algo muy diferente que lo que era la costumbre en ese tiempo, pero era idea de Dios, era una idea confirmada por los profetas también, un tiempo de frescura, de avivamiento que el pueblo de Israel experimentó en los días de David. Y David está intentando llevar el arca, y él hace lo que pues sabe que sucedió en el pasado, ¿no? Llegó el arca sobre un carro nuevo. Entonces intenta llevar el arca del pacto nuevamente sobre un carro nuevo, y los resultados son un desastre nuevamente. Nos dice en 1 de Crónicas 13:7, y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab, donde se había guardado por todos estos años. Dijimos que pueden ser aproximadamente 100, en un carro nuevo,
Y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Había una gran fiesta de alabanza al llevar el arca. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió ahí delante de Dios. Qué cosas, ¿no? David con tanta emoción, tanto gusto, tanto ánimo está llevando el arca a este lugar que había preparado para ella, para disfrutar de la presencia de Dios, para alabar a Dios en ese lugar. Y en el camino muere un hombre. ¿Por qué el arca produjo muerte en este caso? Pues estaban llevando el arca a modo de los filisteos y no conforme al modo de Dios. Es muy importante que nosotros tratemos la presencia de Dios con reverencia, que nosotros tratemos la presencia de Dios con el temor debido. Pues Dios quiere que nos acerquemos a Él con confianza, pero lo tenemos que hacer por medio de la sangre de Jesucristo. Tenemos que tener manos limpias, un corazón puro para poder acercarnos a Dios. Y este hombre, al tocar el arca, estaba desobedeciendo la palabra de Dios en cuanto a cómo se debía de tratar el arca del pacto. No era permitido tocar el arca con las manos, por eso existían esas varas y esos anillos de oro sobre el arca en donde se colocaban las varas y había 4 sacerdotes, uno de cada lado, y se cargaba el arca sobre sus hombros. Y pues este hombre quiere tocar el arca y no le va bien, muere en ese mismo instante. ¿Por qué? Porque hubo una actitud de descuido, menosprecio, una actitud no santa hacia el arca de Dios. Ahora vamos a ver unos ejemplos en el Nuevo Testamento de maneras en que la gente ha menospreciado la presencia de Dios o ha tratado equivocadamente con las cosas santas. Podemos ver el ejemplo de Ananías y Zafira. Ellos habían dedicado una ofrenda a Dios y aunque era suyo el dinero, solamente dieron una parte de lo que habían dedicado a Dios. Y pues ustedes se acordarán que llegó primero pues Ananías y Pedro le preguntó, ¿esto es todo lo que recibieron por el terreno que habían vendido? Y sí, esto es todo. Y mintió. Dice que mintió al Espíritu Santo y cayó muerto en ese instante. Más tarde su esposa llega, Pedro le hace la misma pregunta. ¿Esta es la cantidad que ustedes prometieron? Sí, es la cantidad, es completo. Y mintió y al instante ella también cae muerta en la presencia de Dios. Retuvieron algo que habían consagrado a Dios y pues gracias a Dios que Él no siempre actúa hacia nosotros de esa manera. Yo creo que quizá muchos de nosotros ya hubiéramos muerto si pues fuera así todo el tiempo, pero tenemos que tener mucho cuidado. Cuando dedicamos algo a Dios, esa cosa tiene que ser del Señor. Cuando prometemos algo a Dios, debemos de cumplir con nuestras promesas. También vemos en el Nuevo Testamento a Elimas, el mago. Esta historia está interesante. Voy a leer de Hechos 13, 8 al 11. Dice, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Este mago estaba intentando persuadir al procónsul a quien Pablo había testificado. Él estaba interesado, su corazón estaba abierto hacia las cosas de Dios, pero pues Elimas intenta
decirle, no sigas este camino. No escuches a Pablo acerca de su predicación. Y como era mago, se había metido en pues el reino de las tinieblas, y Pablo discernió el corazón de este hombre, cayó de inmediato como tinieblas, oscuridad sobre sus ojos, y quedó ciego por un tiempo. ¿Por qué? Porque menospreció la presencia de Dios que estaba en ese lugar, en ese momento. Interesante. Hay otro ejemplo más en el Nuevo Testamento. Simón el mago. Nos dice en Hechos 8:18, Simón, aquí Pedro y algunos otros están predicando el Evangelio, y mucha gente está recibiendo la palabra del Señor, y este mismo Simón también está recibiendo la palabra del Señor. Pero él ve que con la imposición de manos la gente está recibiendo el Espíritu Santo. Nos dice en Hechos capítulo 8:18, cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Él quería comprar la habilidad de impartir el Espíritu a las personas. Estaba acostumbrado a eso, tenemos que entender. Era un mago, ¿verdad? Y él estaba acostumbrado a decir, a ver, te doy una lana y me das estos poderes. Entonces Pedro le dijo, versículo 20, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Y pues él se arrepiente en ese momento y no pasa nada, gracias a Dios. Pero muy interesante, ¿no? Muy interesante el asunto cuando no tratamos con respeto y reverencia la presencia de Dios. Vamos a ver la actitud final, y la actitud que yo quiero que todos de nosotros tengamos. Es la actitud de amor reverente. Pues primero en el Antiguo Testamento. El arca iba delante del pueblo al cruzar el río Jordán. Dios les había dicho que fuera el arca a 2000 codos delante del pueblo, y que se metieran al río con el arca. Y cuando llegaron al río se partieron las aguas del río y ellos pudieron cruzar. El arca permaneció ahí mientras el pueblo cruzaba. Había reverencia hacia el arca y había bendición. Dios les abrió un camino donde no había camino. Y esto nos habla acerca de Jesucristo. Él ya conquistó el río de la muerte, las aguas de la muerte, ya las partió. Él fue delante de nosotros ya hace 2000 años. Y nosotros, así como esos 2000 codos en el Antiguo Testamento, nosotros le vamos a seguir ahora en este tiempo. Pues Dios abre camino donde no lo hay, cuando su presencia es reverenciada delante de nuestros ojos. En otras palabras, cuando somos buenos anfitriones del arca. El arca también iba delante del pueblo para darles la victoria en las batallas, y sobre todo la batalla de Jericó. ¿Se acuerdan cómo rodearon la ciudad una vez al día por 6 días? Ya el último día dieron 7 vueltas a la ciudad. El arca iba delante del pueblo, y cuando tocaron las 7 trompetas, 7 sacerdotes tocaron estas trompetas y cayeron los muros de Jericó, y ellos pudieron conquistar la ciudad. Hubo bendición y hubo victoria por cuanto ellos estaban reverenciando el arca, la presencia de Dios. También vemos el arca en la casa de Obed-Edom. Este es otro tiempo. Pues habíamos visto el arca en la casa de Abinadab. Quizá unos 100 años hubo una actitud de apatía, de descuido del arca en ese tiempo. Pero ahora en la casa de Obed-Edom, es el versículo con el cual yo había abierto. Básicamente es lo mismo. Dice, y no trajo David el arca, es 1 Crónicas 13:13. No trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-Edom, Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Era un buen anfitrión del arca.
También el arca en el templo de Salomón. Hubo respeto por el arca, hubo reverencia, hubo amor por la presencia de Dios en este tiempo. Y nos dice la Escritura que ni siquiera los sacerdotes podían entrar para ministrar dentro del arca, más bien dentro del templo, por supuesto no dentro del arca, dentro del templo en ese momento, porque la gloria de Dios descendió en ese lugar. Voy a leer de 1 de Reyes 8, capítulo 8, versículos 10 y 11. Dice, cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube de la gloria visible de Dios en ese lugar. Y dice, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Ese resultado cuando somos buenos anfitriones del arca. La gloria de Dios llena el lugar en donde nosotros estamos. Su gloria, su bendición viene sobre nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia. Dios hace que el dinero nos rinda. Viene su bendición sobre las relaciones en la familia. Cuando nosotros reverenciamos y adoramos a Dios de una forma correcta, cuando tenemos respeto y honramos el arca, somos buenos anfitriones. Pues vamos a ver en el Nuevo Testamento algunas ocasiones en las cuales la gente fue buenos anfitriones, vamos a ponerlo de esta manera, de la presencia de Dios, dando el lugar correcto a Dios con entrega, con reverencia, honrando a Jesucristo. Cuando hacemos eso, nosotros también vamos a ser bendecidos. Pues en primer lugar, vemos esto en el día de Pentecostés, con el derramamiento del Espíritu Santo y la bendición que resultó por causa de ese derramamiento. ¿Se acuerdan que estaban los discípulos unidos, como 120 de ellos, orando, buscando a Dios, reverenciando la presencia de Dios? Eran buenos anfitriones en esos momentos. ¿Y cuál fue el resultado? Pues el derramamiento del Espíritu Santo. Y pues más que eso, todavía vemos muchas conversiones, milagros, etc. Vamos a leer Hechos capítulo 2, 41 y al 43. Dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan, las oraciones, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Yo quiero ver cosas así. Pero tenemos que ser buenos anfitriones del arca. Hubo sanidades, liberaciones milagrosas. En Hechos capítulo 5, 14 al 16. Dice, los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como mujeres, tanto que sacaban enfermos a la calle y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, al lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. Y cuando la sombra de Pedro caía sobre ellos, eran sanados. Eran buenos anfitriones de la presencia de Dios. Estaban reverenciando la presencia de Dios. No a Pedro. No era así como que Pedro es milagroso, porque nosotros quizá el día de hoy vemos que esas cosas suceden, ¿no? Sobre todo en la tradición, en la religión tradicional. Pero era la presencia del Espíritu Santo y la gente reconocía eso. Hubo milagros extraordinarios a través de Pablo, por ejemplo. Dice en Hechos 19, 11, hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. No era porque estos paños eran mágicos, no, de ninguna manera. Era simplemente que Pablo tenía tanto de la presencia de Dios en él, que cuando él estaba trabajando, porque son herramientas de trabajo, lo que habla aquí, los paños, era para limpiarse el sudor mientras él estaba armando sus carpas, pero aún la presencia de Dios estaba tan fuerte en él que cuando llevaban esos paños a los enfermos, sanaban. Increíble. Respeto, amor, buenos anfitriones por la presencia de Dios. En conclusión, el día de hoy, ¿somos buenos anfitriones del arca? ¿Somos buenos anfitriones de la presencia de Jesucristo por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Somos como los de la casa de Abinadab,
donde está pues el arca en abandono, solamente la tradición por ahí permanece? ¿O somos como los de la casa de Obed-Edom, donde había búsqueda, anhelo, adoración, reverencia hacia la presencia de Dios y hubo gran bendición en su casa? Y a pesar de que el arca permaneció en la casa de Abinadab por quizá hasta 100 años, no vemos gran bendición en su casa. ¿Por qué? Porque solamente estaba ahí por tradición, pues ahí cuidar el arca. Pero en el caso de Obed-Edom, estuvo ahí poco tiempo, pero hubo gran bendición. 3 meses, pero 3 meses de grandes bendiciones en su casa. Puede haber hoy, el día de hoy, anfitriones apáticos. Relegamos a Dios a un rincón de nuestras vidas. No damos importancia a Jesucristo como Abinadab solamente guardaba ahí el arca. Estamos hablando aquí de asistir a la reunión si tenemos tiempo, porque el trabajo, por supuesto, es más importante, ¿verdad?, que la reunión. El domingo, ¿no? Pues es el día de ventas. Ahí es cuando tenemos que más echarle ganas al trabajo. Cuidado. Es una actitud como Abinadab. Dejar las cosas de Dios quizá un día de la semana y lo demás de la semana nos olvidamos del Señor. O dejar a Dios fuera de nuestras decisiones. Es una actitud como de Abinadab, un descuido del arca. O puede haber algunos anfitriones irreverentes, presuntuosos, los que se burlan de Dios, los que tratan las cosas de Dios con menosprecio, los que menosprecian las ofrendas, los diezmos, los que menosprecian la alabanza, la palabra, la oración. Buscan acercarse a Dios quizá por medio de cultos extraños, a través de la brujería. No disciernen el cuerpo, la sangre de Jesucristo. O puede haber el día de hoy también anfitriones atentos, reverentes, llenos de amor, expectativa, buenos anfitriones del arca o de la presencia de Dios. Aquí estamos hablando de los que buscamos estar llenos del Espíritu Santo. Busca estar lleno de Él. Los que buscamos agradar a Dios de todo corazón. Los que buscamos poner a Dios en primer lugar dentro de nuestras vidas. Los que amamos su presencia, los que amamos su venida. ¿Qué clase de anfitrión eres tú para el arca? El arca que tú tienes en tu casa. El arca es Jesucristo. Jesucristo está en tu casa si tú eres un hijo de Dios. Ya lo aceptaste en tu corazón. Tu casa, pues, tu casa física el día de hoy es el lugar de reunión en donde tú estás con nosotros en línea el día de hoy. ¿Participas con amor, con entusiasmo, con entrega? Recuerden que el arca es simbólica del trono, de la presencia, de la gloria y de la plenitud de Dios en medio de su pueblo. ¿Eres un buen anfitrión del arca? Pues yo quiero terminar el día de hoy diciendo, Señor, queremos ser buenos anfitriones de tu presencia. Vamos a orar. Padre, te doy las gracias por este tiempo en la palabra, por la vida de cada persona que está con nosotros hoy. Queremos ser buenos anfitriones de tu presencia. Señor Jesús, queremos ponerte a ti en primer lugar. ¿Por qué no lo dices en tus propias palabras? Jesús, yo quiero que tú tomes el primer lugar en mi vida, en mi casa, en mi familia. Yo quiero honrarte a ti, quiero reverenciarte a ti, quiero amarte, quiero que tú seas mi primer amor. Señor, perdona mi apatía, perdona las cosas equivocadas que yo he hecho, mi maltrato hacia tu presencia, mi ignorancia, y quiero hoy recibir vida, una impartición de salud, victoria, bendición como la casa de Obed-Edom. Señor, yo quiero ser como Obed-Edom y quiero que tu presencia more en mi casa y que yo pueda también amarte a ti con todo mi corazón y recibir tu victoria y tus bendiciones en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias. Dios les bendiga. Que tengan una excelente semana. Estamos conectados. Recuerden también que nosotros vamos a tener nuestro grupo de conexión este próximo miércoles y el día 24 vamos a estar todos reunidos en una sola reunión. 8 de la noche, 24 de marzo. Gracias.
Wow, no sé tú, pero para mí la palabra de Dios ha venido a ser un refrigerio y yo quiero ser una buena anfitriona de la presencia de Dios. Yo quiero recibir la presencia de Dios de tal manera que Él esté a gusto en mi vida, a gusto conmigo, que se sienta que podemos hacer, como a veces decimos, ese clic, ¿no? Pero espero que tú también desees lo mismo y que hayas aprendido hoy y que no quieras ser un mal anfitrión. Rechaza eso y dile: Dios, ayúdame a estar listo, preparado, dispuesto cada día para que tú hagas tu morada en mí. Pues que tengas un excelente domingo, una excelente semana y que Dios te bendiga y continúe añadiendo a tu vida cada día más de su presencia. Nos vemos la próxima semana.